Primer aniversario de la aparición de la epidemia en México. El primer caso se registró el 28 de febrero y sería interesante, o nos pareció interesante, pues tratar de explicar o de sintetizar qué hemos aprendido de la enfermedad, por supuesto, de la mano de un especialista. Y por eso le agradezco mucho al doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, quien ha tratado muchísimos casos de COVID, y que nos pueda acompañar en el programa del día de hoy. ¿Cómo está, doctor Moreno? Un gusto tenerlo. Un gusto, Pascal, estar contigo el día de hoy. Me imagino que pues el conocimiento, vamos a decir, empírico de la enfermedad, aparte de la mucha literatura científica que hay al respecto, pues ha cambiado en el curso de un año. Lo que ustedes, los médicos, los especialistas, los que atienden pacientes COVID, pensaban con base en su experiencia hace un año, pues es distinto de lo que piensan hoy, doctor. No sé si me equivoco. Claro que sí, y yo creo que una de las lecciones que tenemos que entender en esta pandemia es que se vale decir, estaba equivocado, voy a enderezar el rumbo, porque la enfermedad no la conocíamos, la enfermedad hemos venido conociendo y cosas como tan sencillas como la prevención, que es prácticamente la herramienta fundamental contra este virus, cubrebocas, distancia, etcétera. Pues en un inicio no estábamos tan seguros, ahora está claro que tienes que usar un cubrebocas, que tienes que evitar sitios. Y lo segundo que también aprendimos es que la enfermedad tiene un espectro tan grande que hay gente que la cursa y no se da cuenta, es asintomática, pero contagia. Hay personas que se enferman, pero pueden estar en la casa. Pero las personas que necesitan hospital no necesitan cama de hospital, necesitan terapia intensiva, necesitan personas especialistas, neumólogos, infectólogos, y eso ha hecho que al no prevenir, al no tener un seguimiento y tratar de contactar los casos en forma temprana, pues la mortalidad en nuestro país ha sido muy alta, porque de los que van de asintomáticos a los que requieren hospital es un espectro muy grande y el tratamiento y el manejo de los que están en el hospital es muy complejo. Eso es una de las, yo creo que la lección más importante es, podemos rectificar. Uh-huh. Bueno, yo creo que también un cambio muy importante, doctor, me parece a mí, después de leer muchísimo sobre esto, es que al principio se le consideraba una enfermedad respiratoria y ahora más bien se le considera una enfermedad inflamatoria. Sí, la verdad es que se ha visto que tienes incluso tres fases bien establecidas. Una fase en donde tienes el virus en la cantidad que te llegue, la carga viral, o en lo rápido que tú tardes en responder a ese virus. Por eso la gente que tiene más edad y tiene otras comorbilidades se tarda más tiempo en reaccionar. Tienes mayor invasión del virus en las células de tu cuerpo, principalmente de la vía aérea. En el momento en que tu cuerpo empieza a responder, viene la fase inflamatoria, la fase en donde lo que ocurre es que tú, al defenderte del virus, tienes que producir pues realmente una ruptura celular, un daño celular. Y eso provoca que haya mucha inflamación en el sitio en donde el virus ha invadido células. Si es a nivel pulmonar, es muy grande. Y ahora, lo que también tenemos que entender es que en la inflamación hay alteraciones de la coagulación. Y si la inflamación ocurre en el pulmón, lo que te provoca es una falta de oxigenación que va a dañar a todos los órganos. Uh-huh. Por eso, aun siendo una enfermedad pulmonar respiratoria viral, lo que realmente complica a estos pacientes es la inflamación que lleva a esos procesos de coagulación, de formación de trombos y a la falta de oxigenación que llamamos hipoxia, que te afecta pues todo, desde el sistema nervioso central hasta cualquier órgano. Entonces, es una enfermedad que se debe de considerar multisistémica, porque te va a afectar varios órganos. A ver, díganos qué debe hacer una persona que comienza con algunos síntomas, se hace una prueba, la prueba es positiva. Digamos que no estaría yo hablando de un caso grave que requiere hospitalización, sino un caso que se puede tratar en casa. Además de consultar con el médico, ¿cuáles son algunas recomendaciones para pasar la enfermedad en casa? Desde luego el aislamiento, pero ¿qué es lo que puede hacer una persona
para hacer más llevadero la convalecencia y lograr una total recuperación? Yo creo que ahí hay tres aspectos que son muy importantes. Primero, que tengas una buena vigilancia, que tú mismo la puedes realizar tomándote la temperatura y la oximetría pues 3 veces al día. Eso te quita mucha ansiedad, porque si tú ves que tus signos están bien, que estás manteniendo buena oxigenación, entonces te puede tener tranquilo. Hay una cuestión de ansiedad emocional muy fuerte con esta enfermedad. Entonces, tu vigilancia que tú lleves. Segundo, los antiinflamatorios, desde el paracetamol que disminuye tus síntomas, hasta usamos algunos tipos de antiinflamatorios como Celecoxib, como indometacina. Estos antiinflamatorios te hacen que te quiten los síntomas, lo que te hace el dolor de pecho, que te hace pensar que estás evolucionando a una neumonía. Quitándote esos síntomas te sientes mucho mejor. Y la otra es tratar de disminuir ese estado de procoagulación que puede ocurrir, sobre todo si tienes factores de riesgo, y para eso se usan antiagregantes plaquetarios. Eso estamos hablando de la persona que está en casa con un tratamiento simple, sencillo, que lo que vas a tratar de hacer es vigilar que no se tenga algún problema, y segundo, que no la esté pasando, como tú dices, mal. Porque si la está pasando mal, también viene el fenómeno de ansiedad. Hay personas que tienen fiebre y no tienen problemas de oxigenación, pero se sienten mal. Entonces, controlar los síntomas es muy importante. Y creo que aquí ha sido muy importante la creación de plataformas en donde tienes un seguimiento por un médico que te está diciendo, tranquilo, tus signos están bien, no vas a tener problema. O que te va a detectar en el momento que está bajando tu oxigenación, tienes que acudir a un hospital. A ver, por ejemplo, algunas cosas básicas, ya que en ciertos de los síntomas del COVID se parecen a los de una enfermedad respiratoria. Cuando uno tiene una enfermedad respiratoria, el médico usualmente le recomienda cuidado con los cambios de temperatura, ¿no? No sé si en el COVID esto aplique. Cuidado con la temperatura de las cosas que se ingieren, que no sean ni muy calientes ni muy frías. Este tipo de cosas básicas, ¿cómo operan en el COVID? Pues mira, realmente una persona tiene que estar aislada, no puede salir, entonces pues tiene que estar en una habitación, aislado, bien ventilada. Estas cuestiones de que no se bañen realmente no tienen ningún argumento. Es mejor que tengan un aseo personal continuo, cuidarse, sí, de los cambios bruscos de temperatura, pero mantenerse aislado. Realmente la alimentación es una alimentación normal, hay que tratarse mucho, sobre todo si tienes fiebre. A veces hay que evitar lácteos porque con esta enfermedad, cuando afecta el tubo digestivo, tienen diarrea, entonces es mejor que no tomen lácteos. Mantenerse bien hidratado, tratar de dormir. Si tu cuerpo está cansado, descansa, no te estreses de que te está pidiendo tu cuerpo que tengas que tener mayor horas de sueño. Eso te va a ayudar a restablecer. Si puedes tener movimiento dentro de la habitación, eso permite que también no tengas mucha, lo que llamamos estasis, es decir, que la circulación se detenga mucho, sobre todo en las piernas, y que puedas formar trombos. Pero es una enfermedad en la que tampoco tienes que evitar bañarte, evitar tomar agua que pudiera estar más fría. No va a pasar nada con esa situación. Es una situación en donde tienes que mantenerte hidratado y sobre todo bien vigilado. Por supuesto, la consulta médica es necesaria, pero en términos generales, en materia de antiinflamatorios, de medicamentos para los síntomas, ¿qué es lo más sencillo que se puede tomar o que se debe tomar? Paracetamol. El Paracetamol. paracetamol es un medicamento que no afecta realmente la función renal. Muchos pacientes que tienen, sobre todo, unas evoluciones complicadas, tienen problemas renales, y otros tipos de antiinflamatorios pueden alterar. Algunos antiinflamatorios pueden elevar la presión arterial. Entonces, yo iría primero con el primer escalón, que sería paracetamol. Si tú con paracetamol te sientes bien, tómate el paracetamol, 1 gramo cada 8 horas, está vigilando cómo te sientes, pero ese sería, vamos a decir, el primer escalón. Y como tú comentas, en el momento que el paciente empieza a dejar de tener síntomas molestos, se siente más relajado, se siente más tranquilo. La hidratación he leído que es muy importante, ¿no? Totalmente, porque además muchos pacientes que lo han padecido, que han padecido COVID y seguramente te están oyendo, tienen lo que llamamos sudoraciones nocturnas muy importantes. Incluso se tienen que cambiar de pijama 2, 3 veces porque tienen este tipo de sudoraciones. Estás perdiendo líquido
eso puede hacer que tu presión arterial baje un poco, te sientas más decaído. Entonces, hidratarse es muy importante, tratar de comer lo más posible en horarios, si quieres, a lo mejor 5 veces al día, pequeñas cantidades, pero también mantener una ingesta calórica, porque sobre todo las personas que tienen que estar aumentando la respiración, pues tu cuerpo está en estrés. Entonces, le tienes que dar también pues, un soporte calórico para que pueda mantener una buena respiración, para que tus funciones vitales estén de acuerdo a como deben de estar. ¿Hay algo que ayude a la respiración, digamos, que alivie la congestión? No sé, algún tipo de respirador o de inhalador que funcione. Mira, yo lo que les recomiendo a los pacientes es que estén haciendo ejercicios respiratorios. Ajá. De alguna forma, lo que hace el COVID cuando afecta el pulmón es volverlo rígido. Es como esos globos que existían que tú tratabas de meterle aire y que no se distienden. Esa es la misma sensación que te provoca el COVID cuando tienes afección pulmonar. Y hay que decirlo, la afección pulmonar es muy común. Prácticamente de los pacientes que tienen síntomas, un 40% tienen afección pulmonar, pero puede ser leve, incluso moderada, y no requiere hospitalización. Pero sí te genera esa sensación de que te quedas corto de aire, que tienes que hacer un esfuerzo extra para meter el aire en tus pulmones. Entonces, una cosa muy sencilla son hacer ejercicios respiratorios. Hay aparatitos en donde tú puedes meter aire y tratar de mantenerlo, pero lo puedes hacer incluso mental, tratando de meter el mayor aire que puedas, mantenerlo, y de esa forma te das cuenta que tus pulmones se están expandiendo, que no están rígidos. La rigidez hace que los volúmenes que puedas meter en el pulmón disminuyan, y por lo tanto, si no puedes meter un gran volumen, tampoco vas a meter una gran cantidad de oxígeno, y eso es lo que te lleva a tener problemas de oxigenación en el cuerpo. ¿Qué nos puede decir de las secuelas, doctor? Las personas que pasan, digamos, un caso leve, que se recuperan en casa, que después de un periodo, no sé, 15 días, da negativo en su siguiente prueba, ¿tienen todavía el riesgo de tener alguna secuela? Importante aquí también comentar esto. Una vez que tú tienes COVID, que te detectas que tienes COVID, a las 2 semanas de haber tenido la prueba positiva o el primer síntoma, realmente no necesitas hacerte una segunda prueba, porque lo que puedes tener son fragmentos virales que se eliminan por largo tiempo. Entonces, a las 2 semanas ya pasó el cuadro. Ahora, algunas personas todavía tienen síntomas. Es como si yo te doy un golpe y el moretón del golpe va a durar muchos más días que el propio golpe. Eso mismo provoca el COVID, una inflamación que puede durar síntomas, y esos son los que llamas síntomas post-COVID. Y incluso hay un estudio en donde demostró que 80% de la gente tiene al menos un síntoma. El más común es fatiga. Las personas pueden sentirse cansadas, sienten que perdieron condición física, requieren más horas de sueño que las que tenían, y esto puede durar algunas semanas. Dolores de cabeza, que también son frecuentes, dolores articulares, el olfato que se tarde en regresar. Las personas que tienen problemas pulmonares, pues sí, tienen que requerir seguir usando oxígeno. Las secuelas van a variar mucho, pero sí, yo quisiera que comentarte que la fatiga es algo muy importante. 55% de los síntomas que se quejan los pacientes son fatiga. Y lo que tienes que tener es tranquilidad. Estamos de alguna manera ya creados a que todo se tiene que resolver rápido. Y esta enfermedad nos ha enseñado que tenemos que ser pacientes, que tenemos que dar tiempo a nuestro sistema inmune, a nuestra capacidad física, a que vayamos superando la enfermedad. ¿En qué momento deja una persona de ser contagiosa? Yo sé que el contagio, he leído que el contagio puede estar en su punto más alto antes de la aparición de síntomas, pero digamos, tomando como base el momento en que aparecen los síntomas, ¿cuántos días después ya no es contagiosa para otras personas? En la mayoría de los casos, después de 10 días. La mayor parte de los médicos pedimos que tengan aislamientos de 14 días, sobre todo si van a estar expuestos con alguna persona de riesgo. Solamente que tengas un curso que te lleve al hospital, el tiempo de contagio puede ser más prolongado. Y aquí también hay un dato muy importante que qué bueno que tocas. Se ha visto que cuando usan corticosteroides, que es una medida que usamos en la etapa inflamatoria, muy temprano en la enfermedad, provocas que sigas eliminando virus por más tiempo. En lugar de ayudar
perjudicas al paciente. Entonces, el uso de esteroides debe ser ya en la fase inflamatoria, pero en general, a las 2 semanas de que tú tuviste tu primer síntoma o que te realizaste la prueba, porque a lo mejor usaste asintomático, ya no contagias, ya puedes hacer tu vida normal, no tienes que pedirle segunda prueba para que regrese al trabajo, porque si no, eso también ha hecho que personas se mantengan en un confinamiento muy largo. Hay un caso demostrado que duró 110 días teniendo PCRs positivas y eran puros fragmentos virales, no era que tuviera ya un virus contagioso. Además del gasto que esto representa para las personas, ¿no? Doctor, tengo que hacer una pausa obligada. ¿Me podría esperar un momento y terminamos la conversación? Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Regresamos con el doctor Francisco Moreno, médico internista, infectólogo. Ya estamos de regreso conversando con el doctor Francisco Moreno, a quien le agradezco mucho que se haya quedado con nosotros para pues, resolver algunas de las dudas que genera el COVID a prácticamente un año de su aparición en México. Doctor, se comunicaron conmigo para preguntarme si puede repetir los desinflamantes que se pueden usar. De base sería el paracetamol, como te comentaba, es un más analgésico que antiinflamatorio, pero es muy benigno, pocos efectos colaterales, solamente las personas que tengan problemas hepáticos, problemas de hígado, deben de tener mucho cuidado al usarlo. Los otros que se llegan a utilizar son inhibidores del COX-2, que se llama Celecoxib, y otro que se utiliza es indometacina, que es un antiinflamatorio fuerte. Recuerda que, como comentabas tú muy bien, la cuestión inflamatoria es lo que realmente lleva a la fase de gravedad de la enfermedad. Estos se llaman antiinflamatorios no esteroideos. Cuando la inflamación es muy grande y empieza la persona a tener problemas de oxigenación, es cuando usamos los antiinflamatorios esteroideos. El que se usó y que demostró beneficio en un estudio que se llama Recovery es la dexametasona, y este se utiliza, pero insisto, no hay que utilizarlo en una forma inicial, hay que utilizarlo ya en la fase inflamatoria. No todos los pacientes requieren dexametasona, sino podemos hacer que esa fase viral se prolongue. Se ha hablado a lo largo de un año de muchísimos medicamentos que pueden ayudar. Yo sé que muchos de ellos han sido ya descartados o se ha dicho que realmente no tienen demasiados efectos. Me acuerdo de la hidroxicloroquina, por ejemplo, que ya hace mucho que no se habla de ella. Pero bueno, ha habido una serie de, tanto digamos, pues en los medios como en las conversaciones informales que circulan en los WhatsApp o la mensajería instantánea. Doctor, siempre recomendamos en este caso consultar al médico, pero ¿qué es lo que realmente está probado que puede funcionar? Mira, aquí hay que entender que de las personas que tienen síntomas, el 80% se van a recuperar por su propio sistema inmune. Esto es muy importante porque la gente no confía en su sistema inmune. Es increíble esto. Entonces, si tú usas un remedio, ya tienes 80% de posibilidades de que ese remedio sea exitoso. ¿A qué voy con esto? Que mucha gente piensa que no fue su sistema inmune, sino esas gotitas que les dieron o ese medicamento que se les dio. Al tener este espectro tan grande de la enfermedad, han surgido muchos medicamentos que en algunos estudios pequeños parecen tener efecto benéfico. Pero recordemos que ya tenemos un 80% que se van a mejorar prácticamente solos, únicamente requiriendo los antiinflamatorios. Entonces, de esos medicamentos, ahora los están agrupando en los que sí han mostrado efectividad y los que parecería que pudieran mostrar efectividad, pero que no demuestran todavía. En ese papel queda la ivermectina, en donde es un medicamento muy publicitado por un grupo de Houston, en donde incluso ya recomiendan el tratamiento preventivo, lo cual pues no tiene ninguna base, pero son medicamentos que en un estudio australiano demostró que inhibía el virus in vitro, quiere decir que en el propio cultivo. Pero para tener esas concentraciones en tu cuerpo, pues requieres dosis muy altas. Entonces, existe ahí la duda de que si en el inicio de la enfermedad, muy temprano, cuando tienes el virus muy activo, pudiera funcionar. Pues son medicamentos que se ha dicho no están probados, no podemos generalizar su uso. Desafortunadamente es muy poco lo que ha demostrado éxito en esa fase viral. El medicamento que mejor ha mostrado es el Remdesivir,
que ha sido una lucha, por lo menos muy particular mía, con COFEPRIS para que nos aprueben este medicamento, pero es un medicamento que se debe de usar a nivel hospitalario. Y también en esa fase, el dar anticuerpos contra el virus, que se llaman anticuerpos monoclonales, que ya se hacen en varias partes del mundo y que lo que logran es, de una manera, evitar que muchas células tuyas se infecten. Como te decía, la fase viral es donde tenemos que usar esos medicamentos antivirales. Remdesivir se debe de restringir su uso a hospital y a pacientes que tú, por sus características, los consideres de alto riesgo para tener una evolución pues mala, ¿no? Porque o son hipertensos, o son mayores de edad, o son obesos, y todas estas características te hacen pensar que ese paciente puede tener un curso malo. Hay que separar muy bien las fases de la enfermedad, por eso es muy importante saber cuándo tuviste tu primer síntoma, cuándo te hiciste la prueba, cuándo pudiste haber estado en contacto con la persona que te contagió, cómo estabas en el momento que te contagiaste, si no tenías cubrebocas, si estabas en una reunión abierta, porque todo eso puede influir en cómo vas a evolucionar. Porque influye en la carga viral, entiendo. Claro. Sí. Es algo que hemos visto, por ejemplo, gente joven, nos tocó, ¿no? Nos tocó a nosotros atender una pareja en el cual el hombre tenía todas las características para pensar que él iba a ser una persona de riesgo, tenía 45 años, pero tenía obesidad, tenía diabetes, tenía hipertensión, y en cambio su esposa era una mujer joven, delgada, mucho ejercicio, pero la persona que se infectó, el hombre que se infectó de viaje y probablemente tenía el cubrebocas y la carga viral que le llegó fue muy baja. Llega a su casa, no se sabía infectado, convive normalmente con su esposa, evidentemente sin cubrebocas, y pues resultó que la esposa tuvo un cuadro mucho más severo. Sí. Entonces, la carga viral puede tener implicaciones en el daño celular que puedes tener y entonces tener un curso diferente. Por eso es tan importante el uso de cubrebocas, ¿no? Pues, doctor, ha sido muy, muy importante, muy valioso poder platicar con usted. Supongo que pues seguiremos todavía aprendiendo cosas sobre esta enfermedad en los meses que vienen. Le agradezco mucho, le mando un abrazo con mi agradecimiento. Igualmente, y a seguirnos cuidando. Gracias, gracias. El doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo. Bueno, pues ahí